Continuamos con el curso de electrónica digital secuencial en la unidad 1 sobre circuitos secuenciales básicos. Ahora vamos a trabajar con los flip-flops, el material de estudio en PDF de los flip-flops. Introducción a los sistemas secuenciales, flip-flops o básculas electrónicas. Ya habíamos trabajado con los latches o cerrojos y ahora vamos a trabajar con los flip-flops. En los latches nosotros vimos los latches SR con entrada activa, nivel alto, que están conformados por compuertas NOR. Vimos también los latches SR con entrada activa a nivel bajo, que están conformados por compuertas NAND. Vimos los latches SR con entrada de validación o entrada de habilitación. Y vimos los latches D, que también cuentan con una entrada de habilitación. Ahora vamos a trabajar con los flip-flops, que se diferencian de los latches porque los flip-flops cuentan con una señal de reloj para ser habilitados. Entonces, bueno, vamos a ver, lo que diga este documento es lo que vamos a ir haciendo. En este documento será la definición de componentes electrónicos conocidos como flip-flops o básculas electrónicas. Además de sus características y sus tipos más representativos y sus características de funcionamiento. Esta es la tabla de contenido. Conceptos generales. Diferencias entre un latch y un flip-flop. La diferencia básica entre latches y flip-flops es la manera en que cambian de un estado a otro. Los latches son biestables activos por nivel. Los flip-flops son biestables activos por flancos. El flanco es el momento en el que cambia la señal digital de bajo a alto o de alto a bajo. En muchas situaciones es necesario sincronizar el funcionamiento de muchos circuitos diferentes y resulta de utilidad poder contar en el momento en el que un circuito cambiará de estado. Algunos biestables están construidos de manera que solo cambian de estado ante la aplicación de una señal de disparo, en concreto ante el flanco de bajada o de subida. El flanco de bajada es en el momento en que de un estado alto pasa a un estado bajo, y de subida en el momento en que la señal de un nivel bajo pasa a un nivel alto, de una señal de entrada llamada reloj, CLK. Así es que se va a representar. Estos biestables reciben el nombre de biestables disparados por flanco. Entonces, los latches, biestables activados por nivel, y los flip-flops, biestables disparados por flanco, o más comúnmente flip-flops. Los flip-flops son dispositivos síncronos. El término síncrono significa que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo, la señal de reloj. Es decir, los cambios en la salida se producen sincronizadamente con el reloj. Entonces, por eso son dispositivos síncronos. La salida cambia de estado únicamente ante una de esas señales del reloj, ante uno de esos ciclos del reloj, pero entonces con el flanco de subida o con el flanco de bajada. Podemos encontrar dos tipos de flip-flops, los que son disparados por el flanco de subida, es decir que la salida del flip-flop únicamente va a cambiar ante las señales de entrada, pero solamente en el flanco de subida de la señal del reloj, es decir, en el momento en que cambia de un nivel bajo a un nivel alto. Y los que son disparados por el flanco de bajada de la señal del reloj, es decir, que la salida del flip-flop cambiará dependiendo de las señales de entrada, pero en el momento en que la señal del reloj cambia
de un estado alto a un estado bajo. Este es el flanco de bajada. Y acá está la explicación gráfica de esto. El flanco de subida, cuando de un nivel bajo pasa a un nivel alto. Y el flanco de bajada, cuando estando en un nivel alto, cambia a un nivel bajo. Tenemos los flip-flops SR. Se asemejan a los latches SR-RS, excepto que el circuito solo responde a sus entradas en el flanco ascendente o descendente de la señal del reloj. Los símbolos gráficos son estos que vemos acá y se asemejan a los latches con entrada de habilitación, excepto que esta última entrada se reemplaza por una señal de reloj. Entonces acá los vemos que son muy parecidos a los latches. Los latches que utilizan la entrada de validación o de habilitación, en este caso es un reloj, fíjense acá en este triangulito que está representando es el reloj. Y acá se ven un poquito diferentes en cuanto a esta entrada del reloj. Acá tiene un circulito, quiere decir que hay algo diferente en ellos y miremos de qué se trata. Entonces, el A, el primero, es disparado por flanco de subida y el B es disparado por flanco de bajada. Entonces acá estamos diferenciando. Cuando vemos el símbolo y no tiene este pequeño círculo, entonces es disparado con flanco de subida, y cuando tiene el círculo es disparado con flanco de bajada. En ausencia de la transición del reloj, el flip-flop permanece en su modo de memoria. Y entonces acá nos está mostrando esto. Acá tenemos entonces este diagrama de tiempo. Y acá tenemos esta tabla de verdad. QR significa que pueden haber varios, ¿no? Entonces tenemos acá la entrada S, la entrada R, la señal del reloj y la salida Q. ¿Qué nos está diciendo entonces acá? Para comprender mejor lo de los flancos de subida o de bajada. Entonces, acá nos dice que este es el ejemplo de ondas en las entradas y salidas de un flip-flop disparado por flanco ascendente. Quiere decir que el cambio se va a producir en Q únicamente cuando cambia de un nivel bajo a un nivel alto en la señal de reloj. Por eso entonces acá tenemos, en este primer ciclo, tenemos entonces, esta es el flanco ascendente, cuando cambia de bajo a alto, acá en el segundo de bajo a alto, en el tercero de bajo a alto, en el siguiente de bajo a alto y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos como referencia. En el momento en que en este flanco de subida haya una señal en S y en R, entonces el flip-flop se va a comportar de acuerdo al tipo de flip-flop. Entonces miramos que acá S está en 1 y R está en 0. Si S está en 1 y R está en 0, entonces está en modo set, donde Q será 1 y el complemento de Q será 0. ¿Qué nos dice acá? Que Q pasa a ser 1, efectivamente. Pero acá cambia. Y después de estar en un nivel alto, acá esto no nos interesa realmente este periodo de tiempo. Nos interesa que estando en un nivel alto pasó a un nivel bajo. ¿Qué pasó con Q? Nada, no pasó absolutamente nada porque el flip-flop, en este caso, es disparado por flanco ascendente, entonces no lo afecta para nada que cambie el reloj a un nivel bajo. Continúa en un nivel bajo, la salida del reloj continúa igual y el reloj en este momento cambia de bajo a alto
este instante en el que cambia de bajo a alto es el flanco ascendente. Y entonces miramos en este mismo tiempo cómo estaban las entradas. Entonces S está en 0 y R está en 1. Eso es lo que nos dice acá. S0, R1. Y dice que está en modo reset. 0, 1. Entonces reset, ¿cierto? Donde la salida Q es 0. Entonces miramos que Q pasa a ser 0. Y se mantiene así hasta cuando se presente otro flanco de subida en el reloj. Miramos que acá, en este flanco de subida del reloj, en este momento, justamente en ese instante, acababa de cambiar S a un nivel alto, acá en este instante, es en este momento donde nosotros tenemos que mirar. En ese momento, S se encontraba en un nivel alto y R se encontraba en un nivel bajo. Entonces, S1, R0. Entonces, 1, 0. Otra vez en modo set, donde Q pasa a ser 1. Y eso es lo que nos está mostrando acá, que pasó a ser 1. Luego, en el siguiente ciclo, en el flanco de subida del reloj, encontramos que S está en 0 y que R está en 0. 0, 0. Entonces no va a cambiar la salida Q. Q se va a mantener en 1. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y en el siguiente flanco de subida de la señal del reloj, entonces tenemos que S está en 0 y R está en 1. Entonces 0 y 1. Entonces pasa a reset donde Q es 0 y Q negada, el complemento es 1. Entonces acá tenemos que Q es 0. Cambió su estado, cambió su salida de 1 a 0. Y así sucesivamente dependiendo de las entradas y de la señal del reloj. Vamos a comprobar este funcionamiento ahora. El funcionamiento del flip-flop RS activado por flanco descendente es, por supuesto, idéntico, excepto que el disparo tiene lugar en el flanco de bajada de la señal de reloj, cuando cambia de 1 a 0. Entonces, acá, si este flip-flop no fuera activado por flanco de subida, sino por flanco de bajada, los cambios se producirían en estos instantes. En este, luego en este, y ahí es donde deberíamos entonces interpretar qué está ocurriendo. Lo mismo en este, en este instante, ahí exactamente acá, y pues acá, ahí, en ese instante. Cuando cambia el reloj de alto a bajo. Este es el esquema del flip-flop SR disparado por flanco de subida. Este es el circuito combinacional o el circuito equivalente con las compuertas NAND. Y este es el símbolo, que ya lo habíamos visto. Y la tabla de verdad. Entonces, miremoslo acá. Vamos a buscar flip-flops. Acá nos dice los flip-flops. Pero acá tenemos el SR. Lo voy a utilizar por última vez, este software de Logic Lab para los flip-flops y ya vamos a ver por qué.
Vamos a dejar este acá. Sí. Dejémoslo acá. Voy a agregar acá este elemento para poder tener de esta entrada varias salidas y ahorita vemos por qué. Y lo mismo de este también. Listo. Fíjense que este flip-flop acá es igual un flip-flop, pero no tiene la señal del reloj. Es como si fuera un latch. Pero en realidad es un flip-flop y se comporta como él, solo que sin señal de reloj. Y la señal de reloj la toma cada vez que hay un cambio en una de las entradas, entonces de una vez también produce una señal de reloj. Acá no podemos determinar si es con flanco de subida o flanco de bajada. Esa es una de las razones por las cuales no lo vamos a utilizar más, pero voy a aprovechar de una vez para mostrarles este flip-flop JK. Bajarlo acá. Y esta es una de las razones por las que utilizo este elemento, porque quiero estas dos entradas utilizarlas a la vez para ambos flip-flops, para que veamos el comportamiento de ambos flip-flops a la vez. Y entonces en las salidas vamos a utilizar acá este otro y esta otra. Listo. Y entonces esta sería esta para acá y esta para acá. Y entonces esta va a ir acá a esta entrada y esta va a ir acá. Y esta va a ir acá y esta al segundo. Flip-flop SR y un flip-flop JK. Y aparentemente están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué dice acá en la tabla de verdad? Dice que cuando es 00 en sus entradas, permanece en el mismo estado. Ahorita vamos a mirar entonces cambiándole el estado a ver qué pasa. Cuando es 01, entonces es modo reset, Q es 0 y el complemento es 1. Entonces cuando es 0 y 1. Entonces R1 nos da un reset y pues no pasó nada porque así estaba inicialmente. Listo, vuelve a 0, tampoco cambia nada porque se supone que cuando es 0, 0 permanece en el mismo estado. Ahora 1, 0, modo set, y entonces Q debe cambiar a 1 y el complemento a 0. Entonces, en los dos flip-flops, en el SR y en el JK, ocurre exactamente lo mismo. Recordemos que la señal de reloj, que sería la tercera entrada, está automática acá en este software y cada vez que producimos un cambio en la señal de entrada, él también genera automáticamente la señal de reloj. Listo. Entonces, efectivamente, esto es lo que está pasando. Es correcto. Ahora volvamos a 0. Esto. Y dice que cuando es 0, 0 no pasa nada. 0, 0 permanece en el mismo estado. Eso está pasando. Permanece en el mismo estado, no hubo cambios en la salida. Y cuando es 1, 1 es una condición de funcionamiento inapropiado. Acá es donde está la diferencia entre los flip-flop SR y los flip-flop JK para este caso. Cuando ambos están en 1, es una condición no válida para el SR, para el flip-flop SR. No debería ocurrir. Pero acá en el flip-flop JK entra en un modo de báscula y entonces cambia la señal de salida por la contraria, por la que tenía antes. Entonces acá 1, anteriormente estaba en 0 y ahí cambió de 1 a 0 y este que estaba en 0 cambió a 1. ¿Listo? Entonces este pues no lo sigo utilizando y voy a utilizar en su lugar este que se llama Athanua. Igual estoy utilizando unos emuladores o simuladores que sirven para cualquier persona que
tenga pocas habilidades y pocos conocimientos en electrónica, porque hay muchos aprendices que hasta ahora están en el colegio, han visto lo básico, hay personas que han visto lo básico de electrónica y quisieron realizar esta formación. Entonces, para que no se les complique tanto la vida, utilizamos esto. Igual el que maneje otro como Proteus, por ejemplo, entonces puede utilizarlo, no hay ningún problema, aunque pues desen la oportunidad también de conocer estos. Estos son herramientas básicas, ¿no? Bueno, acá me adelanté y tengo acá unos pulsadores. Entradas. Pero no, voy a colocar primero unos flip-flop. Entonces vamos a colocar el flip-flop SR. Colocarlo acá. Y de una vez el JK. Hagamos lo mismo que hicimos ahora. SR y JK. Acá tenemos dos LED para representar la salida. Voy a subirlo un poquito. Listo. Voy a colocar otros LED acá que van a funcionar al contrario. Acá cuando es una señal de salida alta, nivel alto, entonces van a encender los LEDs. Pero cuando es nivel bajo, para mirarlos también, entonces voy a utilizar acá otro tipo de LED. Estos invertidos también, igual el mismo color para que queden iguales acá. Listo, y vamos a colocar de una vez acá también para este, para el JK. Entonces necesito también los normales acá. A mí me gusta bien alineado. Listo, acá simplemente voy a unir las dos. Entonces acá me está, acá me está mostrando que efectivamente este está en un nivel bajo. Se le está asumiendo señales de nivel bajo, aunque no hay en este momento fuente de alimentación, supuestamente. Listo acá. Listo. Se me fue. Listo acá. Listo. Este iría Q. Este iría acá. Este va acá. Y este va acá. Listo. Y las señales de entrada, entonces tenemos de reloj. El reloj debe ir acá y pues de una vez coloquémosle la señal de reloj acá a este. Y necesitamos como entradas, voy a colocar switches. Entonces como es SR, colocar SR que es análogo al JK. Entonces voy a colocar SR. No es que tenga que colocar este nombre, sino que pues quiero colocarlo así para que el cerebro lo procese así, se den cuenta que se trata del mismo. Bueno, mandémoslo acá. Y el R, como para que lo relacionen correctamente con la entrada acá del flip-flop SR, sería la entrada R. Pero puedo colocar cualquiera, ¿no? Lo mismo acá seleccioné un botón C por lo de clock, que es del reloj, para que el cerebro pues relacione mejor todos estos conceptos. Bueno, ¿qué dice entonces? Acá están apagados o están encendidos. Están encendidos y entonces acá los apagamos. Ya, listo. Dice nuevamente la tabla de verdad. Entrada, las dos en cero, permanecen en el mismo estado y entonces miremos el reloj. Acá sería flanco de subida y lo suelto sería flanco de bajada. Listo. No pasó nada, permanecen en el mismo estado. 0, 1. 0 en S, en set, y 1 en reset. No cambia, a diferencia de los latches, no cambia, porque necesita de la señal de reloj.
Y entonces, acá está en flanco de subida y soltamos flanco de bajada. ¿Qué dice? Que cuando es 0, 1 está en modo reset, pues por eso fue que no produjo cambio alguno. Ahora cuando está 1, 0, 1, 0, 0 acá, 1 acá. Por eso fue que acá no coloqué un switch, sino un pulsador, para que no me fuera a afectar. Entonces dice que es 1, 0. La salida Q pasa a ser 1 y la otra pasa a ser 0. Y sería modo set. Entonces, flanco de subida. Bueno, con el flanco de subida se activaron estos flip-flop y suelto y no pasa ya nada. Miren, ya no pasa nada. Listo, entonces vemos que sí funciona. Y pues ya miramos que estos dos trabajan de forma similar, exceptuando cuando sus dos entradas están en 1, que para el flip-flop SR es un comportamiento inadecuado, pero para el flip-flop JK entra en un modo de basculación. Funciona como una báscula ahí, entonces miremos, va a cambiar entonces en el flip-flop JK, es en el único que va a cambiar, ¿cierto? Y acá en este, acá cambió, pero está en un modo de funcionamiento inapropiado, pero acá fíjense que sí cambia permanentemente. Está basculando y el otro en cambio se quedó quieto. Entonces, estos se encienden cuando la señal es 1 y estos se encienden cuando la señal es 0, nivel alto y nivel bajo. Acá es como si yo colocara un LED con el ánodo en la salida Q y acá como si colocara un LED con el cátodo en la salida Q. Lógicamente, si acá coloco este conectando el ánodo a Q, pues el cátodo debe ir hacia el negativo del circuito y acá pues lo contrario. Listo. Bueno, hay otro emulador que estamos utilizando para los anteriores ejercicios, que se encuentra en este sitio de Luz Projects. Y lo mismo, hagámoslo también acá, ¿por qué no? Ya acá me adelanté y coloqué estos dos switches y un pulsador. ¿Cómo sé que es eso? Porque yo los coloqué y si lo acciono, mientras lo mantenga presionado, está cerrado. Y si lo suelto, se abre. Y lo mantengo presionado y lo suelto y se mantiene cerrado. Listo. Y estos son LEDs. Le falta es las flechitas indicando la luz. Listo. Vamos a dibujar entonces circuitos integrados digitales. Miren acá. No está el flip-flop RS. Pero sabemos que funciona similar al JK, entonces podemos utilizar un JK. Y ahora entienden por qué les estaba explicando esto de los flip-flops SR y JK. En el caso de que encuentren un emulador, un simulador así, pues ya saben qué hacer. Entonces acá tenemos K, tenemos Q y el complemento, se supone que estas son salidas positivas, entonces acá nos unimos estos dos para mandarlo al negativo. Este debería ir acá a la señal del reloj, este debería ir acá al S, al R, perdón, al R y acá el S. Entonces esto es SR, S que es equivalente acá, la J equivalente al S,
y la K equivalente análogo al K, al R, perdón. ¿Qué me falta acá? El voltaje. Puedo darle B corta o puedo darle acá dibujar y entonces busco una fuente de alimentación. Entonces vamos a buscar una fuente, entradas y fuentes. Acá vamos a buscar una fuente de tensión de dos terminales y la dibujo de abajo hacia arriba para que el negativo quede abajo y el positivo quede arriba. Listo, ya la tenemos acá. Entonces W para conectar o acá conexión eléctrica W, como quiera hacer. Entonces acá voy a conectar a este, voy a extender hasta acá y de acá, acá y de acá, acá, para tener un punto de conexión, porque si dibujo de acá hacia arriba y luego trato de dibujar este hasta la mitad, aparentemente está conectado, pero sin punto de conexión no va a quedar conectado. Listo. Y acá, llevar este hasta acá y de acá a acá. Y listo. Miremos acá el comportamiento. Entonces, el reloj 00 sería su estado, mantendría su estado si es 00. Si es 1, 0, modo set, miremos a ver. Si es 1, 0, listo, en modo set. Si es 0, 1, modo reset. Exactamente. Y pues acá vemos que, acá ya sabemos que si lo colocamos 1, 1 entraría en modo de basculación. Porque es un flip-flop JK y no RS. En RS pues simplemente sabemos que tendría que sería inapropiada esa conexión. Listo. Vamos a volver a nuestro material. Acá. Olvidémonos por ahora de esos simuladores. Entonces ya comprobamos que esto sí es cierto. Listo, vamos a dejarlo así para poder entrar con el otro video a los flip-flop tipo T.